Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta tercera etapa, que es la etapa de la soberbia. Sin embargo, esta etapa es mucho más sencilla. Lo que vamos a ver es algo de la soberbia, pero vamos a hacer un repaso de las otras dos etapas que son tanto la vanidad como el orgullo. Entonces, bueno, dice la pregunta. Bueno, parece que estamos llegando al final del camino hacia el amor incondicional. ¿Cierto o no? Y parte de la respuesta es la siguiente: el espíritu que ha superado el orgullo todavía ha de superar una forma de egoísmo más sutil, un orgullo avanzado que se llama soberbia. Entonces, pasamos por la vanidad, donde soy totalmente materialista y todos sus instintos biológicos eh, lo que hacen es tener esa necesidad de solo recibir y absolutamente nada que compartir. Y dentro de esa búsqueda material a través de la necesidad biológica, pues genero condiciones hacia mí mismo y hacia los demás que van a redundar siempre en la autodestrucción y en la destrucción del otro. Después pasamos a esta etapa del orgullo y es donde ya empieza a haber una necesidad no tanto material, sino espiritual, donde se empiezan a reconocer un poco más los sentimientos y las emociones, donde aparte de ser receptor, de solamente querer recibir, también empiezo o empezamos a dar, ¿sí? A compartir. Y por último, pues ya tenemos la soberbia, donde aunque es una etapa un poco más madura o más madura, es sutil. Entonces vamos a ver algunas de estas características. Y dice, ¿podrías exponer qué es la soberbia y qué la caracteriza? Entonces, la soberbia es la falta de humildad, principalmente es la falta de humildad y el apego. El apego, esa dificultad de compartir el amor con los seres amados. Entonces queremos que esas personas que están a nuestro alrededor solamente tengan actitudes de cariño, de aprecio, de amor, de bondad, de gentileza, de misericordia, de benevolencia solamente con nosotros. Pero si vemos que estas personas eh, empiezan o tienen estas mismas actitudes hacia los demás, eh, nosotros empezamos a sentir incomodidad, arrogancia, desconfianza e ira. Entonces, la soberbia es la falta de humildad, un exceso de lo que llamáis incorrectamente amor propio. En esta etapa todavía estamos bajo ese pensamiento de autosuficiencia, que no necesitamos de los demás. Entonces, por lo tanto, no pedimos ayuda, porque creemos que pedir ayuda es un síntoma de debilidad. Y esto nos pasa a todos en diferentes fases. Entonces, nos da pena pedir ayuda porque creemos que somos autosuficientes o tal vez por orgullo, por la etapa de la fase del orgullo. Cree que pedir ayuda es síntoma de debilidad de los demás, listo, ya lo vimos. Oculta sus necesidades, debilidades y defectos debido a la autosuficiencia que supuestamente eh, yo solamente soy capaz digamos, de satisfacer. Manifiesta desconfianza, arrogancia e ira cuando, por ejemplo, eh, la persona está intentando ayudar a otra persona, quizás con algún consejo, con alguna ayuda material, con alguna observación, pero resulta que esa persona que está recibiendo la ayuda por X o Y motivo se burla, ¿sí? Se burla, entonces yo dentro de este contexto de soberbia, a pesar de que quiero compartir algo, eh, enseguida después de recibir esta burla, entonces despierta mi ira, mi arrogancia tal vez, o si no mi desconfianza. Esta es la parte, digamos, sutil, es más sutil la soberbia que el orgullo y la vanidad. Entonces,
Cuando yo intento ayudar, pero en medio de esa ayuda recibo burla o desprecio, entonces tengo esa dificultad de encajar, ¿sí? Entonces cuando se me dificulta encajar el desprecio y la burla, entonces enseguida llevo a mi mente a clasificar, a prejuzgar, a tratar de las formas de manera desigual. ¿Por qué? Porque seguramente en este aspecto pues hay unas actitudes espirituales y algunas actitudes mentales e intelectuales que en teoría me hacen pensar que yo tengo una diferencia que yo debo mostrarle a los demás. Ahora, quizás yo tengo que mostrárselo a los demás desde un punto, con una intención quizás buena, o sea, yo le quiero ayudar, pero si la otra persona se burla, enseguida vuelve a aparecer este super yo por encima de, ¿sí? Entonces, hay que, digamos, comprender esta situación de esa sutileza que puede llevar la soberbia, nos puede llevar a actitudes de clasificación, prejuzgación. También, por ejemplo, sus prejuicios lo llevarán a sentir reparo frente a otras personas. Muy comúnmente nosotros sentimos prejuicios por las demás personas, ¿sí? Porque como viste, como habla, dónde vive, qué estudios tiene, cómo luce, eh, quizás a qué religión va. Entonces ahí vamos identificando en qué nivel nosotros podemos empezar a corregir estas actitudes poco a poco. Y dice a lo último, ayuda en función de su desconfianza, miedo o reparo. ¿Qué quiere decir? Como yo estoy prejuzgando, yo estoy juzgando en el momento que yo quiero dar, porque yo, o sea, en este momento el soberbio tiene el deseo de dar, tiene el deseo de compartir, sin embargo, coloca un filtro, prejuzga. Entonces al prejuzgar lo que antes podía dar, no sé, digamos que podía dar un 100% de algo, entonces al prejuzgar automáticamente digo, no, yo no le voy a dar el 100%, le voy a dar el 20, el 30, el 50. Entonces, ¿por qué? Porque desconfío. O hago reparo referente a lo que habíamos comentado, de su forma física, su forma de hablar, su forma de pensar, por su estatus social, por su estatus económico, por su estatus financiero, por su estatus eh, académico. Entonces, esto es una soberbia más sutil, ya no hay una violencia física, pero aún sigue existiendo, digamos, una agresividad a la mente y al sentimiento o a la emoción. ¿Cómo se supera la etapa de la soberbia? Entonces, a través de la práctica de la ayuda sincera y desinteresada de los demás. Todas estas preguntas normalmente tienen un argumento mucho mayor. Sin embargo, me centro en lo que quizás a mi experiencia personal me gustaría aportar. Sin embargo, el resto de la argumentación, cuando ustedes lean el libro, seguramente también van a encontrarle otros significados, otras interpretaciones, que pues esto nos ayuda un poco más a acercarnos eh, mm, a entender esta realidad que pues como hemos identificado es infinita. Entonces nos da una visión mucho más amplia. Entonces, cuando se dice a través de la práctica de la ayuda sincera, debemos recordar que todo en el espíritu está en forma latente, en forma de semilla, pero esta semilla tiene que empezar a trabajarse, tiene que empezar un proceso de transformación paso a paso, donde siempre vamos a tener como objeto el ejercicio práctico. Todas estas manifestaciones que hemos tenido hasta ahora mm, se hacen visibles en nuestra vida, se hacen prácticas en nuestra vida a través del ejercicio diario. Desde que nos levantamos hasta en el momento en la noche de cerrar nuestros ojos para dormir, vamos siempre a enfrentarnos a todas estas situaciones y cada situación que se nos vaya presentando es como cuando vamos al gimnasio, vamos ejercitando hasta poco a poco lograr ese autodominio propio, esa integración entre mente
y sentimientos, cuando esto se empieza a coordinar, entonces mis actitudes empiezan a cambiar. Pero es un ejercicio que es iterativo, por decirlo así, incremental, siempre en función de la mejora continua de nosotros hacia los demás. Entonces, es un ejercicio. Y como parte de este ejercicio, pues conforme todos ustedes vayan haciendo su gran parte, que yo sé que requiere un gran esfuerzo. Cada situación que nosotros enfrentamos requiere un gran esfuerzo, pero conforme vamos ganando esos espacios, nos vamos sintiendo mucho más felices y más tranquilos. Recuerden que nosotros no podemos, la mente trata de colocarse dentro del formato del egoísmo, ¿sí? Porque la mente no es que sea mala, pero sí cuando no está con el conocimiento adecuado, entonces quiere comparar o diferenciar si quizás yo estoy en un nivel o nivel inferior respecto a sobre las perspectivas espirituales, si estoy más arriba o estoy más abajo. Pero recordemos siempre esta frase. eh, ¿Quién se puede decir que tiene un nivel de espiritual más alto? Pues aquella persona que vive más tranquila y con más paz interior y con más acciones de paz hacia los demás. Entonces, digamos que esa es quizás una de las formas en las que podemos percibir más bien en qué lugar estamos nosotros. Esa tranquilidad o esa paz interior, pero esa paz interior no solamente escapándome al lado espiritual, sino entender que este lado espiritual, o este lado espiritual que está arriba, debo trabajarlo para materializarlo aquí en nuestro formato de vida biológica, por decirlo así, en nuestro entorno de esta realidad material. Entonces, cuando yo estoy en este entorno de realidad material y alcanzo un nivel de tranquilidad, de paz en mi corazón, en ese momento yo puedo decir que estoy alcanzando un nivel de espiritual más alto. Pero pues debemos entender que llegar a este nivel requiere una madurez espiritual que todavía pues estamos en ese tránsito, en ese trabajo, que entre más este trabajo lo hagamos entre todos, pues nos vamos a ayudar, ¿sí? Entre más ustedes puedan manifestar estos cambios a su entorno, vamos generando ese cambio que necesitamos en nuestra civilización. Bueno, vamos a revisar aquí como un recorderis, un review de lo que hemos, digamos, visto hasta ahora. Dice, ¿y cuál es el origen del egoísmo desde el punto de vista evolutivo? Es decir, ¿en qué momento de la evolución el espíritu, en qué momento de la evolución de un espíritu aparece el egoísmo? Entonces, de acuerdo aquí a la gráfica, más atrás hemos sido creados, ¿cierto? Tenemos todo en latencia, pero hay un momento en el que en esta fase biológica, que todavía no hemos salido de esta fase biológica, simplemente que hemos adquirido un libre albedrío que nos permite integrar la mente y el sentimiento. Entonces, inicialmente hay un instinto de supervivencia animal. En ese proceso evolutivo, eh, donde este instinto empieza a experimentar el libre albedrío a través de la capacidad de decidir, ahí es cuando aparece el egoísmo. De ahí para atrás lo que tenemos es una programación biológica como un piloto automático, ¿sí? Que nos ayuda a tener dos instintos, en el formato de vida, que es el instinto de supervivencia animal, o sea, que yo tengo que en lo posible vivir, y también el instinto de reproducción. Pero cuando ya empieza a ver este concepto, este aspecto del libre albedrío, cuando el espíritu empieza a decidir, en este momento empieza a nacer esta etapa del egoísmo que como etapa en algún momento pues también irá a terminar y se pasará a instancias digamos mayores donde el mal deja de existir y en esta etapa donde
existe el libre albedrío y elijo entre lo bueno y lo bueno y lo malo. Entonces tengo conocimiento de lo bueno y lo malo para poder tener un amplio rango de decisión dentro de mi libre albedrío, pero el espíritu va a llegar en un momento en el que ya tienen que decidir entre lo bueno y lo más bueno, por decirlo así. Por lo pronto estamos en esta etapa del conocimiento entre lo bueno y lo malo a través de la ampliación del conocimiento, de la experimentación. Recordemos que en las etapas iniciales se hace a través del sufrimiento, pero conforme nosotros vamos avanzando y mejor con este conocimiento, vamos atendiendo más a la capacidad de la comprensión de ese mantenimiento preventivo espiritual ante los retos que se nos pueden presentar de aquí en este instante hacia un futuro lejano y en el momento o en el futuro cercano. Entonces, la evolución pasa por independizarse totalmente de los instintos y buscar un camino propio, decidido por la voluntad, a través del aprendizaje del sentimiento. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento nos vamos a independizarnos totalmente de los instintos, o sea, de esta materialidad. Y de ahí en adelante empezamos a buscar un camino propio. Ese camino propio es como el rompecabezas. Cada uno de nosotros somos un camino propio que debe engranar. Cuando engranemos todos, entonces ahí es cuando vamos a alcanzar niveles mucho más altos de la comprensión de lo que puede, una comprensión más alta de nuestra creación, de nuestro creador. Sin embargo, entendemos que nunca lo lograremos comprender ya que Él es infinito, pero sí infinitamente vamos a ir evolucionando. Seguimos con la ampliación, entonces como habíamos hablado antes, en principio esta chispa divina que está en proceso de crecimiento, que está en etapa animal, en un animal menos evolucionado, es, todos estos instintos están en piloto automático. Sin embargo, eh, aquí, cuando ya aparece el libre albedrío, cuando yo ya puedo decidir, aparece el egoísmo, ¿cierto? Sin embargo, como no tenemos, como antes estábamos en piloto automático, pero ahora tenemos libre albedrío, aparecen estos sentimientos, pero estos sentimientos, estas emociones, disculpen, estas emociones que después se vuelven en sentimientos, eh, estas emociones no son conocidas, por lo tanto, aún seguimos pensando que para llenar el vacío de estas emociones debemos hacerlo como lo veníamos haciendo de forma biológica, a través de la materialidad. Entonces queremos satisfacer nuestros instintos materiales porque no reconocemos que ya empiezan a haber sentimientos y en este afán de satisfacer estos instintos materiales, pues o biológicos, pues simplemente no hay una empatía ni un interés por el otro. Entonces es cuando tenemos esta etapa de que actualmente inclusive la estamos viviendo, y es esa violencia por la violencia, ¿no? Es la maldad por la maldad, donde la misma persona se autodestruye, pero en el camino de autodestrucción destruye a los demás, porque no entiende cuál es el sentido de su vida. Entonces, este es el camino. Vamos a leer esta frase, dice, debido a su ignorancia de los sentimientos, cree equivocadamente mm, que lo puede hacer saturándose en la satisfacción de instintos, que es lo que ha hecho siempre, empleando su inteligencia en ese fin sin tener en cuenta el daño que puede hacer a los otros seres. Aquí hay, a los otros seres. Aquí hay algo importante, es el tema de la inteligencia. Nosotros en este contexto podemos identificar que, claro, hay personas con mm, que podemos decir que tienen un nivel de inteligencia alto. Sin embargo, el nivel de inteligencia no quiere decir que tenga un alto nivel de sabiduría, ¿sí? Por el contrario, estamos en el camino de adquirir sabiduría para que la misma sabiduría empiece a coordinar los pensamientos y los pensamientos empiecen a coordinar el corazón y empiece esta retroalimentación. Entonces, nos podemos encontrar con personas altamente cualificadas, ¿sí? De pronto en un entorno académico o laboral, con una gran demostración de inteligencia, pero con
pero utilizándolo para la satisfacción de sus propios instintos materiales o sus instintos biológicos. Y como dice aquí, sin importarle los demás. Yo creo que aquí podemos enmarcar, digamos, a todo este sistema político que creo que puede encajar totalmente en esta idea, ¿no? Que solamente se interesan por sí mismos sin importarle a los demás. Por eso es importante que este tipo de educación eh, eh, espiritual, que prácticamente es cómo nosotros mejoramos nuestro comportamiento personal hacia nosotros mismos y hacia los demás, pues nos haga caer en cuenta, nos haga reflexionar que quizás los líderes que están en, en un sistema político son el reflejo pues también de nuestra inmadurez. Conforme nosotros vayamos madurando espiritualmente, también nuestras elecciones van a ir madurando. Sigamos con el siguiente. Tal como lo cuentas, parece que la existencia del egoísmo sea algo inherente al desarrollo evolutivo. Sí, desde que estamos en estas pequeñas fases o en estas fases iniciales, donde en algún momento estamos en esta fase animal y en esta misma fase inicial pues estamos, digamos, un poco más adelantados que nuestros seres más cercanos, que son los primates. Entendemos que en principio todo este instinto biológico de supervivencia, este instinto biológico de reproducción, poco a poco a través que aparece el libre albedrío y empezamos a decidir, disculpen por el sonido, empieza a aparecer ya el egoísmo como tal. Y más tarde, conforme vamos desapareciendo el egoísmo, pues desaparece el mal y empieza a aparecer la decisión entre el bien y hacer algo mejor. Entonces, pero en esta etapa habíamos visto en los videos anteriores que solamente se experimenta a través de sentir el amor y dejar de sentirlo, ¿sí? Entonces, experimentar lo que se siente en ausencia del amor es lo que le servirá al espíritu para apreciar lo que se siente en presencia del amor a medida que empieza a sentirlo. Entonces yo creo que en todos nosotros en nuestras vidas siempre hemos sentido que tenemos algo, quizás no lo apreciamos y cuando eso que no apreciamos desaparece en nuestras vidas, enseguida empieza a aparecer este instinto de apreciar lo que teníamos antes. De esta forma en la que nosotros aprendemos. Claro, es una forma de sufrimiento, es una forma de dolor, pero con esta información, como les he comentado, empezamos a hacer ese mantenimiento preventivo espiritual para que cuando estos retos nos lleguen a nosotros, empecemos pues a resituarlos de manera positiva. Eh, en, esta, en esta etapa del egoísmo, habíamos hablado anteriormente de la vanidad. Entonces, hay una vanidad primaria, que es la adolescencia espiritual, en la que casi todos aquí en el planeta Tierra estamos viviendo. Entonces, en esta primera etapa vanidad, en esta primera etapa que es la vanidad, pues aparecen la codicia, la avaricia y la lascivia. Estos tres conceptos los vimos anteriormente, pero más adelante en los siguientes videos vamos a empezar a ver manifestaciones de cada una de estas actitudes, ¿sí? Para poderlas relacionar con nuestro entorno y cómo nosotros estamos actuando en cierto grado dentro de estas mismas actitudes. Entonces, de manera individual, la codicia está concatenada con el materialismo, y es que quiero todo para mí, toda la materia. Eh, no me conformo con un reloj que tiene una utilidad de darme la hora, que no se puede costar 10, 15, 20 dólares, ¿cierto? Pero yo quiero tener un reloj que cueste, no sé, 1000, 3000, 4000 dólares. Entonces yo quiero materialidad, no tengo un carro, tengo 3, 4, 5, 6, sin embargo solamente utilizo uno o quizás ni los utilice. Entonces, o tengo no sé, el closet lleno de ropa, ¿sí?
y donde cada pieza de ropa, o pantalón, camisa, zapatos, pues me la coloco cada 15, cada 20 o cada mes. O quizás puede durar cada 6 meses y ni siquiera me la coloco. Entonces la codicia es tener algo, quiero llenarme, entre más tengo, aparentemente cada vez que se compra o se adquiere algo, es un momento, es una chispa en la que la codicia se siente complacida, pero cuando lo utilizo y dejo de utilizar este elemento que acabo de comprar, aparece otra vez ese vacío y quiero comprar más. Entonces el materialismo aparece de esa forma. De forma colectiva sería lo que se llamaría el imperialismo. La avaricia es el consumismo. Entonces, esta parte del consumismo eh, es donde nosotros no tenemos un límite real de la utilización de lo que nosotros le estamos dando a las cosas, ¿cierto? Entonces queremos consumir y consumir y consumir y consumir, por ejemplo, puede ser la misma alimentación, ¿cierto? Cuando no cuidamos nuestra alimentación, entonces queremos comer y comer y comer y comer. Claro, al comer el cuerpo experimenta una satisfacción puntual, ¿sí? Lo mismo que el materialismo, por decirlo así, aunque el consumismo también se puede ver desde el punto material, pero cuando se termina de comer, se siente más tarde más ansias de comer, pero es porque realmente quizás hay un vacío de afecto y se quiere tapar ese vacío a través del consumo de la comida. Desde el punto de vista colectivo es lo que nosotros llamaríamos colonialismo. La lascivia, bueno, desde el punto de vista individual se representa como el hedoísmo, que es el placer como el fin de la vida. Entonces, la vida significa solo placer. Entonces, el alcohol me da placer, el desorden sexual, pues simplemente también puede producir placer, pero hay un desorden, hay un desequilibrio que afecta tanto a la persona como a la otra persona o las otras personas. Entonces, o las bebidas, o quizás la misma materialidad, los carros, las casas, bueno, cualquier cosa que en teoría me da placer y de eso se trata la vida. O como normalmente se puede decir al no tener el conocimiento de la pluralidad de las vidas de la reencarnación, y es que como solamente tenemos una vida, hay que disfrutarla y en ese momento de disfrutarla, que sí, que hay que disfrutarla, pero disfrutarla desde el punto de vista en que el espíritu crezca. Pero si yo lo miro desde el punto material, pues simplemente voy a tener unos desórdenes, unos desequilibrios en todos los aspectos de la personalidad que pues simplemente van enfocados al placer. Y aquí aparece de forma colectiva la explotación. Entonces, para yo sentir mmm, placer, por decirlo así, se necesita recursos materiales, recursos financieros. Entonces, no tengo ningún reparo por explotar a las demás personas para que por medio de esa explotación lleguen mucho más recursos y pueda yo tener en teoría un placer infinito, ¿cierto? O sea, dentro de la cabeza de la materialidad, porque pues no hay nada infinito en nuestra estructura. Nosotros somos manifestaciones finitas de lo infinito. Pero entonces en esta línea de explotación pues nosotros vemos la esclavitud también sexual, la esclavitud laboral, inclusive nosotros somos esclavos de sí mismo cuando no ampliamos nuestro conocimiento y nuestro pensamiento. Como, por ejemplo, esta capacitación, claro, nos puede ampliar un poco más la perspectiva de la realidad, sin embargo, siempre les invito a que este es un punto dentro de una línea infinita. Mientras ustedes creen sus propios puntos, en algún momento podemos unir estos puntos y hacer esta línea infinita para todos de una manera mucho más sólida, por decirlo así, o sea, de más unión. Seguimos, bueno, entonces estábamos con la envidia, ahora miramos el orgullo. Eh, es un texto más robusto, pero quiero puntualizar en esta parte de ese texto.
¿Qué pasa con el orgullo? Habíamos comentado que mientras la vanidad está enfocada solamente con la materialidad, el orgullo ya empieza a aceptar de cierta forma algunas actitudes espirituales. Entonces, eh, ya no soy solamente receptor, sino que yo también quiero compartir. Entonces empieza a ver ese cambio. Sin embargo, quiero apuntar en esta parte y es, en esta parte del orgullo, en esta etapa, ¿cierto? Comienza a gestarse la peor enfermedad espiritual que existe y que es la causante de una buena parte de las enfermedades físicas graves, la autoanulación de la voluntad y del libre albedrío, hasta el extremo de llegar un momento en que el espíritu no actúa ni vive como es en realidad, sino que es un perfecto esclavo espiritual de su entorno, que llega incluso a creerse que quiere lo que la realidad le pone o le ha dado como una impostura, como es impuesto. Habíamos hablado anteriormente en un video pasado sobre la culpa, ¿cierto? Entonces, si desde niños, desde nuestra infancia, nos dice que por el hecho de nacer ya somos culpables, eh, ya estamos empezando a anular, a que la persona se sienta anulada, culpable y que no tenga libre albedrío. Porque si la persona de forma natural se le dice que su misma procreación ya es un acto de culpabilidad, pues entonces el libre albedrío, la expresión de mis sentimientos, la expresión de mis sentimientos, pues se van a ver ocultos tras la culpabilidad. Entonces cuando existe esa culpabilidad, pues el espíritu no vive la realidad del espíritu, vive la realidad del entorno. Entonces es cuando hablamos de esa esclavitud espiritual. Y digamos, lo más complejo es cuando llegamos a creernos que lo que nos rodea, lo que la realidad nos da o nos demuestra, pues realmente lo debemos aceptar tal como es. Y esa es la parte donde la palabra revolución tiene sentido. Es la revolución espiritual. Es el propio cambio de nosotros para entender de que nosotros no somos esta realidad exterior. Somos una realidad interior que debe transformar la realidad exterior, ¿cierto? Entonces es una revolución espiritual, es un cambio interno, es una mejora continua, es un crecimiento personal, pero no una revolución a través de una agresividad física mental o emocional hacia los demás o hacia nosotros mismos. ¿Y cómo continúa la historia? ¿Cómo se supera esta etapa del orgullo? Entonces, para ello el espíritu, que es más avanzado en el conocimiento de los sentimientos, eh, no puede pedir que los otros, qué pena, vuelvo y repito. Por ello, el espíritu que es más avanzado en el conocimiento de los sentimientos no puede pedir a otro que lo es menos que llegue a alcanzar su mismo nivel en una sola vida, si a él mismo le costó tantas vidas y esfuerzos conseguirlo. Muchas veces, cuando se está en este proceso espiritual, como lo habíamos visto en los videos anteriores, para que nosotros podamos tener esta conciencia de cambio, pues vamos a encontrarnos en situaciones con seres espiritualmente menos evolucionados que nos van a mostrar de alguna forma ese egoísmo que nosotros seguramente o de seguro en vidas pasadas también hemos demostrado. Entonces, cuando en teoría, y por favor aquí hay que tener mucha humildad, pero cuando quizás nosotros hemos identificado que en ciertos aspectos, mucha atención con esto, en ciertos aspectos, ¿sí? Hemos logrado alcanzar alguna evolución espiritual, eso nos tiene que llevar automáticamente al pensamiento de la humildad, ¿cierto? ¿Por qué?
porque siempre, o sea, durante nuestra temporada terrenal, por decirlo así, siempre vamos a estar expuestos a recibir ataques. ¿Y por qué? Porque pues cada ataque que nosotros recibimos ha sido sembrado por nosotros en épocas pasadas, simplemente que ahora hemos evolucionado quizás un poquito más y tenemos una visión más amplia de la espiritualidad, pero aquella persona que nos ataca está en una situación en la que nosotros también lo estuvimos en vidas pasadas. Entonces hay que tener humildad, hay que tener misericordia, comprender que somos hermanos, comprender que yo puedo escuchar el ataque, pero sin embargo no me puedo dejar impactar negativamente por ese ataque. Puedo hablar, puedo aconsejar, puedo remitir una lectura, pero siempre tengamos en cuenta que solamente podemos ayudar a través del ejemplo, a través de la palabra, de un consejo que viene con una intención positiva de amor y de bondad, pero nunca vamos a poder ayudar a alguien a través de objetarle o limitarle su libre albedrío, siempre y cuando nosotros también crecimos. Y si estamos con algún nivel espiritual eh, distintivo, ¿sí? Porque no me gusta decir superior, porque es imposible medir, o como comentamos la vez pasada, podemos decir que tenemos un nivel espiritual mayor si tenemos más tranquilidad y amor en nuestro corazón. Entonces, en estas situaciones hay que ser misericordiosos. ¿Sí? Y esto es algo que es entrenamiento, ¿no? No es algo que digamos, yo lo estoy diciendo, lo estoy transmitiendo a través de esta capacitación, sino es algo que se entrena. Todos tenemos que entrenar, todos estamos entrenando. Cuando entramos en el mundo espiritual, empezamos a entrenar nuestra mejora continua. ¿Para qué? Para que nuestra misma mejora continua se irradie hacia los demás. Pasamos al lado de la soberbia y voy a hacer esta abstracción. Vamos a leer. Se enfrenta a lo más difícil. Estamos ya en la soberbia. Recordemos que en la soberbia está la humildad, la falta de humildad y la falta de desapego. Entonces, se enfrenta a lo más difícil, le falta todavía alcanzar la humildad y el desapego, es decir, la generosidad a la hora de compartir los sentimientos. Objetivos que corresponden superar en la etapa de la soberbia. Compartir sentimientos. Entonces, cuando nuestros allegados, cuando nuestros amigos, el jefe, el entorno personal, el entorno familiar, estas personas que nos acompañan en este camino de la vida también ofrecen ese amor en diferentes niveles y en diferentes puntos de vista hacia las demás personas, pero si nosotros sentimos ese malestar, ¿cierto? Es porque todavía estamos en este proceso de crecimiento. Entonces, pero aquí hay algo importante, ¿sí? Que de acuerdo al libro, pues también nos podemos resituar, ¿no? El espíritu soberbio es un espíritu ya muy avanzado referente a la media que hay en el planeta Tierra. Y por ello es escaso en vuestro planeta, en nuestro joven planeta. Se trata mayoritariamente de espíritus originarios de otros planetas más avanzados, que llevan más tiempo evolucionando, ¿cierto? Entonces comprendemos que hay un creador, ¿cierto? Desde el punto de vista del misticismo hebreo, hay una esencia infinita creadora y esa esencia infinita creadora a su vez emite luz infinita. Y solamente un rayo de luz de esa luz infinita creó este universo que tiene 13.800 millones de años de información, de conocimiento. Entonces, durante esos 13.800 o 15.000 millones de años luz de información, pues durante ese transcurso de tiempo, evidentemente, hay civilizaciones que ya han alcanzado ciertos niveles. Colocando este contexto y teniendo presente que siempre ha existido la creación, aún se siguen creando espíritus, se están creando espíritus, nosotros fuimos creados y no entendemos, o sea, no entendemos, todo es un continuo, pasado, presente y futuro es para nosotros acá, pero donde no hay espacio-tiempo, no existe el tiempo.
podemos concebirlo como eternidad. Entonces quiere decir que si hay una esencia infinita que emite luz infinita, que un solo rayo de luz creó un universo y que dentro de este universo hay 15 mil millones de años luz de información, 15 mil millones de años luz de vidas de diferentes civilizaciones, pues debemos comprender la posición que quizás nosotros estamos ahorita logrando a través del proceso del desarrollo espiritual, del cambio de nuestro comportamiento con nosotros mismos y hacia los demás, conociendo estas manifestaciones, identificándolas en nuestro actuar diario. Por lo tanto, debemos comprender que todo el universo está lleno de vida. Desde el punto de vista científico, solamente somos objetables de reconocer el 5% de la información que vemos a través del espectro electromagnético. Sin embargo, todavía nos queda un 95% que no sabemos. Un 95% de estos 13.800 o 15.000 millones de años luz que están repletos de vida, pero no entendemos qué tipo de vida. Nosotros hacemos parte, por ahora, en esta forma en la que estamos presentados, de ese 5%, de esta parte de la materia. Por lo tanto, hay una cantidad de información, hay una cantidad de conocimiento que todavía nos falta conocer. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Antes has dicho que el sentimiento y el pensamiento tienen origen distinto y que el egoísmo procede de la mente. ¿Quieres decir con esto que el pensar es malo en sí mismo? Cuando el pensamiento está en armonía con lo que siente, es un valioso instrumento al servicio del sentimiento, para que el sentimiento se transforme en un acto amoroso. Entonces recordemos que mientras nuestra mente no tenga la información suficiente a través del conocimiento consciente, a través de cómo se construye el conocimiento consciente a través del conocimiento teórico. ¿Cuál es el conocimiento teórico? Pues el que nosotros recibimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, acompañado de este conocimiento que estamos accediendo a través de esta capacitación. Este conocimiento teórico después se tiene que volver práctico. Cuando yo vuelvo ese conocimiento teórico, lo vuelvo práctico, automáticamente yo voy a obtener unos resultados y de esos resultados voy a obtener una reflexión. Esa reflexión es lo que se llama conocimiento consciente, porque esa reflexión es la que me permite tomar decisiones, poder discernir en lo que es bueno y en lo que es malo, comprendiendo que lo bueno y lo malo son circunstancias que yo debo saber medir e interpretar. Esa diferencia entre bueno y malo, esa diferencia entre ser amoroso y ser complaciente, lo vimos en el video anterior. Entonces, de acuerdo aquí a las gráficas que he expuesto, nos encontramos quizás con tres diferentes niveles de conciencia. Podemos ver personas que quizás no tienen un gran conocimiento científico, ¿sí? Pero tienen un gran amor, tienen un gran conocimiento de sabiduría. Podemos encontrar, ¿sí? Podemos lanzar hipótesis, por ejemplo, en nuestros campesinos, en nuestros indígenas, aquellas personas que quizás no tienen un conocimiento científico y técnico avanzado, pero en su amor a la naturaleza, en su amor a los animales, en su amor a sembrar alimento para dotarnos a nosotros de nutrientes, podemos, digamos, reflexionar de forma muy genérica esta diferencia, ¿no? Aquella persona que tiene mucho amor, que tiene una gran sabiduría del conocimiento de la naturaleza y quizás científicamente, pues, en algún momento de sus evoluciones, de sus vidas futuras, o en sus vidas pasadas seguramente también ya la adquirió. También nos encontramos, digamos, con esta situación donde hay personas o personalidades donde tienen un gran conocimiento científico, tecnológico, sin embargo, tienen nula o escaso conocimiento de lo que significan sus sentimientos, sus emociones, por lo tanto tienen un escaso conocimiento de la sabiduría. Pueden colocar todo este conocimiento en función de su egoísmo propio, de todas las actitudes
de la vanidad, del orgullo y de la soberbia. Por lo tanto, pueden afectar a los demás o a sí mismos dentro de los diferentes niveles que hemos visto. Y por último, es eso que debemos empezar a equilibrar, ¿sí? Nosotros estamos en estas dos, ¿cierto? Claro, de aquí a allá deben haber diferentes niveles, ¿cierto? Como un degradé de colores como el que tengo aquí atrás de fondo del video. Sin embargo, nuestro objetivo es llegar a este nivel en el que, claro, hay que estudiar, hay que tener un nivel conocimiento, hay que tener un conocimiento, un nivel científico alto y tecnológico para traer bienestar a los demás. Pero cuando decimos traer bienestar, esa palabra traer bienestar va anudada al sentimiento, a la sabiduría, a la emoción, a esta fuerza motriz del universo, ¿sí? Entonces, este es el objetivo. Este es el objetivo que como docentes, padres de familia o aquellas personas que están viendo este video debemos empezar a trabajar entre todos. Esto es un trabajo mancomunado. Mientras más nos unamos a este trabajo de cambio personal, más nos podemos ayudar entre todos. En pocas palabras, esto es una solicitud de ayuda de ustedes también, ¿cierto? Porque pues lo hago con amor, lo hago con buena intención, pero también necesito ayuda porque hay que engranar todo este cuento para que tengamos una humanidad mucho más feliz. Bueno, esto ya será para el otro video. Quiero agradecerles primero que todo y espero que parte de este conocimiento, de estas ideas, de esta perspectiva que yo tengo, les pueda retroalimentar a ustedes una perspectiva mayor desde su punto de vista, desde su propio criterio, desde su pensamiento y desde su corazón, desde sus sentimientos y de sus emociones. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.